Yo soy María Fernanda Cortés, soy también parte del equipo de econometría. Les voy a contar un poquito qué hago yo y por qué estoy aquí. Soy economista, hice una maestría en econometría y me dedico hace 4 años a los temas de evaluación de diferentes tipos de programas. Trabajé primero en el DNP, estaba a cargo de las evaluaciones de inclusión financiera para población vulnerable, cosas de empresa, de comercio exterior, y ahora en econometría pues soy parte del equipo que trabaja en evaluaciones. Hola. Hola. Pasé a saludar. Hola. Ya no puedo ir sin ustedes. ¿Qué va a suceder? Ya vi que conocieron a María Fernanda, entonces ahí les dije que solo venía A ver, que casi estábamos. A ver si ya había llegado. Ustedes, ¿no? Yo sé que sí, pero Sí. pues ustedes, después de estos días de compartir con ustedes, no sé. Bueno, Pase claro. rico y aprendan muchas cosas chéveres. Cuidado, nos vemos más tarde. Entonces, nos pidieron que les ayudáramos a que ustedes tengan herramientas para poder evaluar sus propios programas. Entonces, aquí quiero que hoy, en la clase de hoy, con lo que ya les he enseñado Caro antes, son los mismos conceptos que van a conocer a lo largo de todo este proceso. Siempre nos vamos a estar devolviendo en temas. Entonces, lo que aprendieron con Caro sobre indicadores, sobre cadena de valor, va a aparecer aquí otra vez. Y va a aparecer en un escenario nuevo tal vez para ustedes. De pronto cuando vean las diapositivas van a decir, no, esto es muy difícil. No es tan difícil, es simplemente un método para organizar la información que ustedes tienen de sus programas. Piénsense como que ustedes son su gobierno de la fundación y ustedes tienen que priorizar y tienen que decir qué les sirve, qué no les sirve, cuánta plata tienen, qué pueden evaluar, qué no pueden evaluar, qué información cuentan, qué les hace falta. Entonces, esa es como la visión que vamos a tener en esta sesión, 4 sesiones que faltan. Si tienen preguntas en la mitad, pues yo estoy dispuesta a que me interrumpan todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas 4 sesiones que siguen? Vamos a tener una sesión intermedia sobre evaluación costo-beneficio. Pero primero vamos a conocer cuáles son los conceptos básicos de algo que se llama la metodología del marco lógico. No sé si la han oído nombrar, pero es como la metodología del marco lógico, como les voy a contar más adelante, es como la base que usan casi todas las multilaterales, donantes y gobiernos para plantear sus programas y proyectos. Y vamos a conocer su relación con la cadena de valor que ya vieron, algo de los tipos de evaluación y cómo se diseña una evaluación, cómo se diseña un pliego para hacer una evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar primero un repaso de lo que les dio Caro. ¿Por qué? Porque es importante que los conceptos se acuerden y se acuerden y se acuerden de los mismos. Vamos a ver cómo es un ciclo de planeación de proyectos e intervenciones. Espero llegar hasta el marco lógico y algo de los tipos de evaluaciones. Lo demás no creo que lo alcancemos a cubrir hoy, porque es mucho. Entonces vamos a hacer un break como en la mitad del marco metodológico. Yo creo que por ahí a las 10:30 podemos parar un poco, porque es saludable para todos, ¿no? Bueno, entonces, en el módulo anterior, ¿quién me puede contar un poco de lo que vieron? ¿Por qué es importante el seguimiento y la evaluación? En su experiencia, no solamente de lo que les enseñó Carolina, ¿por qué ustedes creen que es importante para la fundación tener procesos de seguimiento y evaluación? ¿Qué ventajas le han visto, por ejemplo? Si yo tengo una persona que está dentro de una de estas escuelas de perdón, ¿qué me gustaría saber de ella? Si le sirvió o no le sirvió, Claro. si las penas generó o respondió, digamos, a las expectativas que él tenía. Claro. Si los resultados que planteamos con el proceso metodológico se cumplieron o no se cumplieron. ¿Y qué necesito para saber eso? Toda una serie, digamos, de instrumentos de monitoreo y seguimiento. ¿Ok? ¿Para qué más me sirve conocer la evolución de esa persona? Les puedo dar algunas ideas. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto de 100 pesos y cada persona me consume 100 pesos, pues puede que mi programa sea muy bueno, pero yo tengo solamente dinero para ayudar a uno. Y si quiero ayudar a 1000. Entonces quisiera saber si puedo de pronto mejorar lo que estoy haciendo
para ayudar de pronto no a los 1000, pero sí a 100 de esos con un presupuesto mejor. Esa información la puedo tener a través del seguimiento que hice en mi programa. Porque como tú bien decías, yo hago seguimiento sobre los beneficiarios, pero yo también quiero hacer seguimiento sobre mi planeación, sobre cómo yo pensé las cosas, sobre cómo usé la plata. Por eso es importante el seguimiento y la evaluación, porque me permite a mí saber cómo mi proyecto está y cómo yo lo puedo evaluar y si ver los resultados están dando conforme a lo que yo esperaba. Dentro de eso, ¿qué es la evaluación? ¿Qué aprendieron con Caro que era la evaluación? Yo no les voy a pecar, tampoco les voy a calificar. La idea es que refuercen como estos conceptos. ¿Por qué? Porque son cosas que se vuelven del día a día y cuando uno tiene claro para qué le sirven, los puede utilizar más fácilmente. Entonces, ¿qué creen que es la evaluación? ¿No? ¿Cuál es en su experiencia? Porque ustedes no llegaron aquí sin saber nada de esto. Seguramente ya han hecho estos procesos, sino que no se han dado cuenta, o algunas veces sí se han dado cuenta que específicamente están haciendo una evaluación. Por ejemplo, la evaluación no es una auditoría. La evaluación no da cuenta de las personas. Yo no evalúo aquí a la que trabaja en eso, al que trabaja en lo otro, todavía no me sé sus nombres, entonces no lo evalúa él, yo evalúo el desempeño como tal de un programa. Esa es una de las cosas que son importantes tener en cuenta acá. Aquí no es el título personal de alguien, sino es un programa, cómo funciona en su conjunto. Y yo quiero saber cómo es su desempeño, ahí lo estoy evaluando. ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento es el proceso que hacemos durante el desarrollo del proyecto para hacer verificación del plan de trabajo formulado y del cumplimiento de las metas, de los indicadores y o hacer los ajustes que fueran necesarios. Claro si que así sí. fuera. Bueno, muy bien. ¿Y qué es el seguimiento por resultados? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Cuando yo me siento y hago un proyecto y pongo a futuro como lo que espero de él, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy midiendo ahí? Pues estoy haciendo solamente el seguimiento a las actividades realizadas, pero seguimiento por resultados es como lo que hemos estado haciendo estos días respecto a poder diferenciar entre el uno y el otro, esclarecer qué es el uno y pensarnos cuál es uno de los resultados que estamos esperando. Y el seguimiento por resultados es ir mirando como el paso a paso o el desarrollo mismo, pero verificando que nos lleve a ese resultado. Muy bien. Que esperamos. También ese resultado las actividades tienen como un día a día, o tienen un cronograma, pero los resultados usualmente se atribuyen a una parte del presupuesto, que eso es muy importante. Yo puedo tener una muy buena ejecución, o sea, una ejecución muy alta con resultados muy pobres, o una ejecución muy baja con muy buenos resultados. Entonces ahí puede estar indicándome que yo presupuesté mal mi dinero porque los resultados los estoy obteniendo con mucho menos de lo que necesitaba o me hace falta en la mitad algo. Entonces esa parte del presupuesto por resultados, del seguimiento por resultados es muy importante a la hora de la planeación financiera y es muy importante a la hora de asignarle a cada persona algo para hacer dentro de este proyecto. Y bueno, esas son como las bases, pero a eso llegamos a algo que se llama la cadena de valor, que es como el eje central de toda esta teoría de evaluación y seguimiento. ¿Qué es una cadena de valor para ustedes? ¿O qué aprendieron con Caro que era una cadena de valor? Esos son las partes de la cadena de valor. ¿Pero qué es? Es un modelo para organizar o para mostrar de manera secuencial, lógica, pues un proyecto o una parte del proyecto. Muy bien. ¿Qué más, para qué más les sirve? ¿O para qué más es útil? ¿Qué otros conceptos hay? Aparte de la lógica de encadenamiento. Tal vez que nos permite unir cada paso y que no se... que no esté cada uno como por su lado, digamos, que efectivamente los insumos que yo estoy utilizando sean los que necesito para llegar a ese producto
y que el proceso sea el correcto y así mismo llegue el resultado un poco optimizar, puede ser, generar que cada uno de los insumos, si la palabra o diferentes cosas que llevo dentro del proceso, me lleven donde me tengan que llevar sin desgastarme más o que me falte algo. Muy bien. Porque es importante, porque como estábamos hablando ahorita sobre la lógica de la cadena de valor, esto está detrás de una metodología que se llama la metodología del marco lógico, que la vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son, ahora sí, los principales conceptos de la cadena de valor? Ay, que ahí están escritos. Ahí están. Son los está tímido. No sé si yo no vine en las clases. Pero están escritos ahí. Son los insumos, los procesos, los productos, los resultados y los impactos. Muy bien, esos son. Muy bien. Eso no ha venido a clase. ¿Cómo sería así? Bueno, pero Muy inteligente. ¿por qué son importantes? Porque uno se confunde a lo largo de la cadena con estas cosas. Porque a veces uno está trabajando en un insumo como si fuera un proceso o viceversa. O a veces uno ve un resultado como un producto. Entonces, entre más claridad uno pueda llegar a tener sobre qué está en cada nivel, es más fácil para ustedes plantearse una medición o plantearse un seguimiento. Acá, digamos, solamente quiero agregar un elemento importante y es que dependiendo de donde nos paremos, desde la mirada o el enfoque de planeación que se tenga, los elementos pueden tener una denominación diferente. Por ejemplo, cuando estuve con algunos alemanes, los resultados de ellos, para ellos no trabajaban sobre objetivos, por ejemplo, sino sobre el resultado como si fuera ya hoy. Y plantear, entonces los términos eran diferentes, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, es para entender que de pronto siempre resultados en otros modelos de planeación no va a ser lo mismo. Sí, claro. Pero la lógica es la misma. Sí, eso es importante. También hay en español, lo que pasa es que hay unas traducciones que a veces son dispares. Entonces, lo que uno quiere decir, o sea, la adaptación, a veces cuando uno va a otras metodologías no es la misma, eso es cierto. Entonces, no es un absoluto, pero sí es una forma de ordenarse mentalmente para hacer una planeación de un proyecto cualquiera. Sí. Entonces, por eso yo les decía que es importante que ustedes se piensen aquí del lado del planeador. Ustedes son el gobierno de la fundación. Ustedes tienen un pool de programas que ejecutan y quieren saber cómo les va con esos programas. Entonces, esta herramienta es para que ustedes se piensen así. Bueno, ¿qué están los insumos? Entonces, son todas las cosas que me ayudan a desarrollar el programa. Personas, recursos físicos, recursos a veces no son físicos, a veces solamente son intelectuales, todos los recursos que yo necesito para construir ese programa, los ingredientes que van ahí. Los procesos son las actividades que yo tengo que llevar a cabo para llegar a usar esos insumos y convertirlos en un producto. El producto es lo que aquí vamos a ofrecer. Es lo que ofrece, son los talleres que ofrece la fundación, es el programa que ofrece el gobierno, es lo que yo como empresa ofrezco al público, ese es mi producto. Los resultados que son, es lo que yo espero que pase con las personas que compran mi producto. Comprar es como un verbo que uso acá, pero comprar puede ser cualquier cosa, o que utilizas mi producto, o que son beneficiarios de mi producto. ¿Qué es un impacto? Es ese bienestar o ese no bienestar que yo genero en esas personas que usaron mi producto y que pues que hicieron uso de ese producto y que además tuvieron en cuenta las características de ese producto para elegirlo. Entonces, un ejemplo, que creo que Caro seguramente ya les ha dado. Tenemos como vamos a irnos yo soy un poco el de la línea de gobierno porque ahí crecí y me formé dentro de la planeación. Entonces es como, tengo esa mentalidad y les voy a traer muchos ejemplos de ahí. El programa Familias en Acción que hizo. El programa de Familias en Acción vio la necesidad de muchas personas dentro de nuestro contexto nacional. Y dijo, bueno, voy a crear una ayuda para estas personas. ¿Qué tengo? Tengo un dinero que puedo destinar, que me gustaría que llegara a personas de estas características. Tengo una oferta de colegios, tengo una oferta alimentativa, tengo estas personas que son de mi equipo de trabajo y tengo este tiempo para hacerlo. Entonces, midió qué tenía inicialmente, ¿cierto? Luego llegó y dijo, vamos a hacer una serie de encadenamientos con diferentes tipos de instituciones del gobierno para que le lleven a estas personas un programa que los ayude a tener sostenibilidad económica para que sus niños puedan ir a estudiar.
porque finalmente lo que hace Familias en Acción es darle un subsidio a las familias por cada hijo que esté en edad escolar. Entonces, hizo todo eso, serie de procesos y actividades y se conversó con todas las personas que tenían ahí como alguna forma para ayudarle y crearon un producto. El producto se llama Familias en Acción. Familias en Acción tenía unos objetivos como programa y quería llegar a ciertas personas. ¿Cuál fue el resultado? Que X cantidad de familias accedieron al programa y empezaron a recibir el subsidio. ¿Qué pasó? Ellos les hicieron un seguimiento, vieron que los niños estaban mejor alimentados, que de hecho estaban asistiendo al colegio, pero eso se fue un resultado un poco forzado, porque si los niños no iban al colegio, ellos no recibían el subsidio. Pero es un resultado que es un poco tautológico en este sentido. Pero igual es una forma que tiene el gobierno para capturar la población y hacer seguimiento a los niños y a los recursos que están invirtiendo. ¿Qué esperaba a futuro? Que esos niños terminaran su colegio, su universidad, bueno, no la universidad, pero por lo menos un bachillerato, y que esas familias mejoraran. ¿Qué ha pasado en la vida real? Algunos han mejorado, otros no, hay una problemática detrás distinta, hay fallas a lo largo de la cadena, pero eso solamente se pudo ver al final cuando se hizo la evaluación y cuando se hicieron varias tomas de información. ¿Por qué? Porque al inicio tenía una población base donde solamente conocían ciertas características. Entonces tuvieron que ir a preguntarle a esa población diferentes cosas. ¿Por qué se hace una evaluación de impacto en este caso? Porque el objetivo del gobierno era impactar la pobreza y para reducirla en el país. Pero también a lo largo de esa misma cadena quiso ver cómo fueron sus procesos, cómo fue el producto que ofrecieron y qué resultados tuvieron en el corto plazo. Entonces hay dos temporalidades distintas. El hoy con mi planeación, el mañana con mi producto en mercado y con la gente usándolo, y el pasado mañana donde los demás tienen un fruto de eso. Entonces ¿cómo resolver otros análisis asociados? Por ejemplo, alguien podría decir, desde otra tribuna, también de evaluación y seguimiento de coyuntura política o de legitimidad de los gobiernos, podría decir, y también incluía, o cómo han respondido ustedes desde este aspecto un poco tecnocrático, a la evaluación que dice y permitió la reelección de Uribe de esta manera. ¿Sí? ¿Me entiendes? Desde una perspectiva política y desde un análisis crítico político podría decir, Familias en Acción recibe muchas críticas, ¿sí?, no intrínsecas a esta lógica que tú planteas, pero que está asociado a la evaluación, digamos, desde la perspectiva de Washington, o desde la perspectiva del Congreso de la República, o desde la perspectiva de la dinámica social política en Colombia, que debe en algún momento tener respuesta, puede ser no de los tecnócratas, pero sí de los gobernantes de turno. Sí. Porque me podría decir cómo contribuyó a sostener el uribato. Claro, no, entiendo lo que quieres decir. Para eso, si me das un poco más de tiempo, durante el transcurso de esta discusión vamos a hablar de los tipos de evaluación. Sí. Y en cada tipo de evaluación se quiere mirar desde una tribuna diferente. Lo quiero plantear, no porque tenga ganas de joderte la vida, para nada. Lo quiero plantear porque son análisis necesarios de hacer en las intervenciones que hacemos, y nosotros sí que en algunos momentos podemos ser o no extensión de gobiernos en acción o de propuestas de legitimidad de prácticas culturales en la coyuntura histórica en que vivimos. Eso sí que lo hacemos y tenemos que dar razón también de eso, porque podríamos decir, lo hicimos perfecto y hasta la gente respondió a los marcos teóricos, a las concepciones que tenemos sobre el perdón y la reconciliación, y la dinámica de la violencia se igual intacta en ese territorio, que algunas veces encontramos dificultades para responder a ese tipo de inquietudes sobre los ejercicios que hacemos en comunidad. No, creo que cuando veamos los tipos de evaluación te vas a dar cuenta que hay miradas distintas y para responder a diferentes actores. No siempre son para evaluar un programa como tal, sino para evaluar una institución, para evaluar un proceso, diferentes cosas. Yo entiendo, por la naturaleza de los trabajos que se hacen para evaluarse, que puede haber un sesgo político, aun cuando la entidad que lo ejecute no esté buscando ese sesgo. Pero también nunca se va a poder desligar la planeación de una visión política del gobierno que esté en turno. Entonces eso es inherente a este tipo de cosas y son herramientas creadas para planeación de gobiernos, y los gobiernos tienen su torno político, nos guste o no. Un plan nacional de desarrollo se crea con el tinte de un gobierno, que en Colombia... Un gobierno. Sí,
En el caso actual hablamos como una forma de auditar y medir lo que ese gobierno propuso y cómo lo va a cumplir. Yo solo hice un ejercicio con la palabra de legitimidad, te lo aclaro, porque en la unidad pedagógica desarrollamos en este momento un índice de legitimidad en unas prácticas que hacemos en unas instituciones educativas. Yo lo hice para poner el equipo que trabaja en eso, en esta tónica, de entender que también lo podemos exportar y que está en el día a día el análisis sobre la legitimidad. Lo hice por eso, te aclaro mucho. Bueno, listo. No, igual hay términos que ustedes van a manejar mucho mejor que yo porque es un lenguaje del día a día y aquí está para que ustedes exporten estas metodologías a lo que hacen. No tienen que hacerlo como yo diga o no tienen que aplicarlo solamente en este escenario, les sirve para cualquier proyecto. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a cambiar a algo que se llama el ciclo de planeación de proyectos e intervenciones. Entonces aquí nos vamos a sentar todos y nos vamos a poner en la cabeza la idea. ¿No te quieres sentar como por acá? Que es que te veo allá. No. Bueno, listo. Estoy escuchando. Bueno. Quedó tan cómodo que pronto no es por evitar. Bueno, aquí cada uno se va a pensar en su proyecto que hace como un planeador. Y quiero que piensen que ustedes se van a sentar a hacer el ejercicio. Este es un ciclo circular, donde van a empezar en un punto y todos van a tener que pasar por todo el proyecto. ¿Por qué? Porque este ejercicio les va a ayudar a validar cómo hicieron sus cadenas de valor y cómo van a hacer más adelante sus indicadores y demás cosas. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama ciclo de planeación de proyectos e intervenciones, que ¿qué busca? Relacionar, planear, presupuestar, administrar y hacer seguimiento y evaluación. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, aquí nosotros nos sentamos todos como equipo en la fundación y pensamos qué hemos hecho y cómo hemos usado la plata que hemos tenido. Póngale cualquier programa que quieran, que ustedes ya hayan ejecutado antes. Digamos que no vamos a empezar de cero, no es que vamos a crearnos una nueva idea, aunque de este ciclo pueden surgir nuevas ideas. Pero el primer punto va a ser, revisemos qué hay hasta ahora. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en nuestros equipos de trabajo pensamos o hacemos cosas que ya están hechas. Y entonces nos desgastamos meses planeando una intervención y después nos damos cuenta que aquí en Ecuador ya la habían hecho. Y que en Ecuador hay un amigo mío que tenía toda la metodología que yo me demoré montando 2 meses y que él la tiene mejor porque lleva 3 años haciéndolo. Entonces, aquí el cuento de volver a inventar la rueda lo hacemos todos constantemente porque no tenemos una memoria, porque no investigamos lo suficiente o porque no preguntamos. Entonces, esa es como una falla constante, creo que de todas las personas que trabajamos haciendo proyectos, que estamos constantemente inventando cosas que ya existen y estamos ahogándonos en vasos de agua muchas veces. Entonces, es muy importante que en esta revisión, que es como el primer paso, uno busque todas las fuentes posibles. Yo sé que eso consume mucho tiempo, que a veces es desgastante volver a mirar y un montón de literatura y con el internet uno encuentra de todo, de muchas cosas que uno quiere, pero pues es lo más exhaustivo posible dentro del tiempo que uno tenga. Y otra cosa importante es que ustedes a veces son la fuente de esa información para otros. Entonces, en la medida que su documentación esté bien hecha, si viene alguien de México a pedirles como información sobre sus procesos de reconciliación, ustedes tienen la manera de entregarles que han hecho hasta ahora, porque tienen un proceso vivido y les van a ayudar a ellos a que no tengan que desgastarse al mismo tiempo. Se llama optimización y ustedes se vuelven expertos y venden su expertise a otras personas. Después de esa revisión exhaustiva, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a desarrollar el proyecto y a planearlo. Entonces, como yo ya sé qué quiero y hacia dónde lo quiero enfocar, qué beneficiarios quiero tener, cuánta plata puedo tener para esto, cuánto tiempo me puedo demorar, entonces yo empiezo a hacer un desarrollo y una planeación del proyecto. Hago objetivos, estrategias y priorizo. ¿Por qué? Porque con los objetivos y estrategias yo tengo mis líneas de acción y después de que tengo esas líneas de acción decido cuáles son las más importantes. Ustedes me imagino que en la práctica saben que no todas las líneas de acción son igual de importantes, que hay cosas que uno sabe que tienen que ir primero y hay cosas que uno dice, bueno, si me alcanza el tiempo, si me alcanza la plata, si el equipo no se ha desgastado, pues yo puedo llegar a hacerlas. Si no, pues uno hace un poquito de cada cosa y al final tiene una intervención dispersa, pero no enfocada. Entonces todos recibieron un poquito de algo, pero no llegaron al final de nada, porque las líneas no estaban claras.
Y a veces eso es un desperdicio de recursos. Tal vez me hubiera ido mejor si yo me hubiera ido solamente por una línea y hubiera dejado las otras para después. Entonces es muy importante el desarrollo del proyecto y la planeación de ese proyecto. Dentro de la revisión, la planeación. Luego, ¿qué hago? Ya tengo mis líneas y mis prioridades. Y ya me iba metiendo un poquito cuando les estaba hablando sobre el presupuesto. Entonces, listo. Mis líneas, prioridades y veo hasta dónde puedo llegar. ¿Cómo es hacer un estudio en la vida real? Ustedes tienen 1 millón de beneficiarios y quieren saber sobre ellos, pero tienen 100 millones de pesos. Entonces ahí uno empieza a ver en esa presupuestación y asignación de recursos a quiénes puedo llegar y cómo. No puedo llegar a todos, no puedo levantar información sobre todos, son muchos, dadas mis limitaciones. Entonces, ¿cuál es lo más importante con este presupuesto? Y también hay para la evaluación, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo preguntarle a todos. Entonces yo selecciono una muestra o selecciono, de alguna forma esa muestra se selecciona, eso lo van a ver más adelante en este curso, puede ser con técnicas estadísticas, puede ser simplemente porque hay poblaciones objetivo mucho más fáciles, que son más económicas de levantar la información, de cualquier manera en que el equipo decida que lo puede hacer con los recursos que tiene. Y esa parte de la evaluación tiene que estar clara también dentro de la presupuestación, porque yo llego y hago todo y al final no tengo un peso para saber, para medirme. Entonces está mal hecha mi planeación, porque yo tengo que saber cómo lo hice y también tengo que dedicar recursos para eso. Usualmente en política pública y en este tipo de programas sociales se estima que el porcentaje es como el 1% del presupuesto de la intervención se va para la evaluación. Pero hay intervenciones muy chiquitas que vale mucho más en términos de porcentaje del presupuesto la evaluación. O hay unas muy grandes donde el 1% es muchísimo dinero y no se va a usar todo. Entonces ahí uno tiene que ser como una medida, pero siempre debería haber un rubro donde uno que considere que, por ejemplo, en el caso de usted, la persona que está aquí procesando los datos, o sea, el salario que se le paga a esa persona, o también si tienen que ir a hacer encuestas hacia afuera, pues cuánto vale imprimirlas, porque de pronto las hacen ustedes mismos, entonces cuánto vale imprimir el papel, cuánto vale el tiempo de digitación, ese tipo. Cargar, sí. Eso me acaba de pasar un proyecto que no nos dimos cuenta exactamente cuánto nos iba a costar las impresiones y transportar esos kilos. Por ejemplo, a nosotros en econometría nos pasó que cuando estábamos haciendo Familias en Acción, entonces había que llegar a población rural. Y para llegar a población rural dispersa en Colombia, pues hay que caminar con botas, no sé qué, y cada uno tenía que llevar su regla para medir al niño con la báscula. Entonces, sí, o sea, cada encuestador tenía que cargar una cantidad de cosas, y eso sin contar que teníamos que comprar X cantidad de básculas y X cantidad de metros con ciertas especificaciones, porque no es como en el centro de salud donde ya está, sino que hay que llevarla y tiene que cumplir las especificaciones para que la medición que yo le haga al que está en la ciudad o en el pueblo sea igual a la que yo le haga al que está en el campo. Entonces son cosas que nadie pensó y al final uno como, wow, esto me costó 100 pesos más de lo que tenía presupuestado y me desfasé. Entonces si mi negocio es levantar información, pues perdí, porque no sabía cuánto me iba a costar, porque no medí a tiempo qué era lo que necesitaba, porque no dimensioné que estábamos en Colombia, que me toca ir en río, en burro, en caballo, en helicóptero, colgado de un árbol. O sea, hay diferentes formas de llegar a sitios que uno ni se imagina. Entonces, ese tipo de cosas en el presupuesto debería de ser lo más claras y detalladas posibles. No solo costos económicos, sino humanos, porque puede ser que el profesional se canse de tener que cargar eso y renuncie, entonces toca buscarlo a otro profesional, informarlo, y eso es otro costo que también a veces no se percibe. Hay un programa que yo no sé si ustedes conocieron del ICBF que se llama Fiesta de la Lectura. Hace el año pasado, antepasado, estábamos evaluando el programa. Y uno de los grandes problemas del programa era que tenían 6 meses de implementación. Y había muy poca gente que estaba dispuesta a quedarse 6 meses de pueblo en Colombia, sin ir a sus casas, durmiendo en cualquier parte, con la comida que les tocó, para ir a replicar el programa en ¿cómo se llaman? Los hogares infantiles del ICBF. Entonces es una limitante que nadie tuvo en cuenta, porque no, es un trabajo finalmente, sí, les estaban pagando sus sueldos, les daban sus viáticos, pero la gente estaba físicamente desgastada de estar 3 días acá, 3 días acá, 3 días acá, por 3, 4, 5, 6 meses. Y seguramente, dado el trabajo que ustedes hacen, deben sentir o conocer que se siente estar en ese plan de nómada por muchos pueblos de Colombia. Entonces, ese tipo de presupuestaciones no se hacen. La rotación del personal, la capacitación del personal, listo. También nos ha pasado.
vamos a encuestar 100 personas y yo mando un equipo y vamos a encuestarlas de 10 en 10. Yo mando un equipo de 2 que hacen las 2 primeras, pero resulta que entre las primeras 10 que tengo que encuestar y las segundas 10 hay un lapso de tiempo de un mes. Y esa gente, los encuestadores, ¿qué van a hacer en ese mes? ¿Yo les puedo pagar un sueldo? No, yo solamente les pago por el número de encuestas que hayan. Pero si la gente no está lista para ser encuestada, hay un desfase en los tiempos, y las personas no pueden quedarse esperando. Entonces usted, cuando tiene que entrevistar a las segundas 10 personas, tiene que buscar otra vez otros encuestadores y volverlos a capacitar. ¿Y cuánto le vale? De pronto en plata no le valga nada porque lo va a capacitar alguien de su equipo de trabajo que es de planta y es lo mismo. Pero el tiempo de esa persona que va a capacitar cuesta. Y eso casi siempre es ignorado dentro del presupuesto. Porque ya como los tengo ahí, los puedo usar para lo que quiera. Pero entonces resulta que yo estoy en mi trabajo normal y aparte de eso, otra vez me viene la sorpresa que lo tengo que capacitar. Y resulta que en 3 meses pasó lo mismo y otra vez me llega a mí y yo tengo que aplazar todo lo más que tenga que hacer por ir a capacitar a esas personas. Bueno, precisamente en esos 6 pasos que hacen, les queda por fuera lo que acabas de decir, la contextualización de la intervención. ¿Sí? No queda por fuera. Se supone que el ciclo es completo. Si yo hice bien mi revisión y el desarrollo de mi planeación, no se tuvo que haber quedado por fuera. ¿Entré en revisión? Claro. Por eso yo les decía que al principio ustedes tienen que saber que no van a inventarse la rueda, que tienen que tener en cuenta cada componente físico, humano, de procesos para llegar a donde tienen que llegar. O sea, todas las cosas que pueden estar dentro de la intervención tienen que estar ahí. O sea, imagínense un todo completo. Ustedes van a sentarse desde hoy a pensar un programa. Y yo me imagino que ya acá me contaron que hay 4 grupos, que con esos 4 grupos cada uno tiene un programa distinto de los que hace la fundación. Pues en esa parte de conocer mi programa yo tengo que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque yo ya definí qué quiero hacer, hacia quiénes van a hacer, con qué alcance van a hacer, en cuánto tiempo va a ser. Y ahí yo estoy presupuestando los recursos que necesito en esta parte. La idea es que no se quede nada por fuera, que ustedes tengan control sobre cada uno de los detalles de su proyecto. Obvio que ese es el escenario ideal teórico. Hay cosas que siempre se quedan por fuera. Hay cosas que uno no, como cuando la hora invernal. Entonces yo mando a todos mis encuestadores y se cayó el puente y no van a llegar nunca. ¿Quién sabía que se iba a caer el puente ese día? Pues nadie. Siempre hay unos riesgos asociados a esta planeación. O como pasa mucho en Colombia, y no sé si yo creo que también les pasa a ustedes, tú mandas a tu equipo a trabajar en Tibú. Y Tibú está volado el día anterior cuando el señor está entre el bus llegando, no pudo llegar y no lo dejan entrar, porque hay un problema de orden público, y dijeron, no, no entra nadie sino la gente que está aquí. O la persona llega y le toca salirse porque tampoco lo dejan trabajar. Entonces esas cosas uno no las puede medir porque son eventualidades, pero que ocurren y que con la experiencia y dado el contexto en el que nosotros vivimos, uno ya se va dando cuenta, esto me puede pasar. Entonces, ahí en esta revisión, uno tiene en cuenta las experiencias pasadas, tiene en cuenta todos los riesgos que se le puedan venir asociados a esas experiencias pasadas y de acuerdo a lo que uno esté planeando a futuro. Entonces, hasta aquí hemos revisado, hemos planeado lo que queremos y le hemos asignado un presupuesto. Entonces, yo estoy listo con toda mi línea de intervención y la plática. Entonces, ¿qué sí? Yo mando la gente que va a hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo mando a mis equipos. Que me contaban que los de alfabetización salen la semana entrante, entonces ellos ya tienen todo esto listo hasta acá y salen a hacer su tarea. En ese tiempo de implementación, el planeador aquí está un poco más descargado porque la gente está en campo haciendo lo que tiene que hacer. Pero no se puede quedar esperando solamente a que vuelvan. En ese tiempo de implementación viene lo que veían con Caro y es el seguimiento. El seguimiento a dónde han llegado, de acuerdo a las metas que ustedes les dieron, cómo van, si las van a lograr o no las van a lograr. Muchas veces, digamos que dentro de nuestro trabajo, es muy común que uno se ponga metas muy optimistas. Entonces, tenemos que encuestar 100 empresarios. No hay nada más difícil que encuestar a un empresario. El empresario le vale 5 lo que uno está haciendo, nunca tiene tiempo y uno tiene que darle una serie de opciones para que se ajusten a su agenda. Y puede que el día anterior le diga, ay, no sabe que tengo tiempo dentro de 2 meses. Entonces, uno dice, no, ya los encuesto en 100 personas son poquitas, tengo un equipo de 10, en 5 días los saqué todos, dos entrevistas por día, y ya, se me acabaron. Y resulta que ese mes que yo planeé, fueron 3 meses, por cualquier cantidad de razones. Entonces, eso está, si yo me doy cuenta de la implementación a tiempo, yo puedo tomar alguna medida. Pero si no me doy cuenta, pues ahí llegan todos y, ay, solamente que sé hacer 5 de las 100 que me mandó.
porque me mandó esto, pero nunca me preguntó, nunca llamé a preguntar cómo iba, nunca me dieron un reporte. Porque uno genera a veces, y eso puede ser bueno o malo, unos lazos de confianza con la gente que trabaja con uno, que uno dice, no, yo los mandé, y ellos trabajan solos, pero no siempre la gente que trabaja sola. Además, eso va dentro de evaluar el proceso que estoy haciendo. Yo no necesariamente es que la persona sea mala, sino que está teniendo inconvenientes. Entonces, si yo como planeador y como dueño de mi programa estoy en la implementación pendiente, no lo voy a llamar todos los días, 5 veces al día, a ver cómo le fue, pero una vez a la semana un reporte está bien, un avance. Pero hay casos en los que toca ser intenso, pero pues hay casos en que no. Uno lo va viendo por el camino con la experiencia. Uno se va dando cuenta quién necesita que lo empujen más o menos. Pero aquí en esta implementación está el core de saber qué riesgos tuve. ¿Por qué? Porque cuando vamos al core de la implementación y el monitoreo, entonces cuando mido en el monitoreo el avance de esta implementación, que es lo que te estoy contando ahorita, empiezo a darme cuenta como, ahí ya me empecé a dar cuenta como, uy, esto me quedó mal. Cuando llegue a la fase de revisión, yo puedo corregir eso. Pero si no le he tenido ningún seguimiento y no sé qué le ha pasado a la gente, pues no tengo ninguna información detrás. Y yo creo que todos cuando hemos trabajado con algún programa de esto nos ha pasado que en esta parte hay problemas, que nadie me contó y que me contó al final. Y se pierde plata, se pierde el tiempo, se pierden relaciones sociales, se pierde la cadena que uno ha generado porque pues obviamente la persona que esté a cargo se va a molestar y la otra persona tal vez tenga razón, puede que las dos partes estén bien, pero nunca tuvieron claras las reglas de esta parte de la otra. Nunca nadie le dijo, oiga, yo lo voy a monitorear así, las condiciones son estas, no es que usted me caiga mal, no es que yo le quiera fregar la vida, simplemente es parte de nuestro proceso de trabajo para mejorar la intervención que estamos haciendo y para que su trabajo y el mío sean mejores. No para nada más. Finalmente viene la evaluación y la auditoría. Entonces, esa es la parte final. La parte en la que yo me siento cuando ya volvió la gente a campo y digo como, bueno, ¿cómo les fue? ¿A cuántos llegaron? ¿Cómo lo hicieron? Si yo tengo información de las partes anteriores, yo puedo saber en mi evaluación si mi intervención fue buena o mala. Porque supe si me gasté la plata que me tenía que gastar o si me sobró plata. Sé si tengo las personas que estaban, el equipo de trabajo era la cantidad suficiente de personas, o si me faltaron personas, si la próxima vez que yo venga, como ustedes hacen sus escuelas de reconciliación, las repiten muchas veces, me imagino. Entonces ahí ya sé si necesito más o menos personas, si las tengo que capacitar en cosas nuevas que no me había dado cuenta que les podían servir, si las personas, por ejemplo, tienen que llegar a un taller y nunca se han parado en público y les da pánico escénico, o si se les para alguien y les debate lo que están diciendo y no saben cómo responder, pues yo identifico la necesidad de mejorar el perfil de la persona. No necesariamente lo tengo que cambiar, simplemente le tengo que dar unas herramientas que yo no me he dado cuenta que necesitaba desde antes. Por eso muchas veces los pilotos son si son bien hechos, son muy eficientes, porque yo le hago el piloto todo el mismo ciclo, en corto tiempo, con una intervención pequeña, con un presupuesto pequeño. Y ahí mido a las personas que quiero tener ahí y cómo son, y busco otras que se ajusten mejor para el futuro, cuando lo vaya a extender. Entonces, cada una de estas fases, si uno la hace de manera juiciosa, pues puede llegar a tener un programa mejorado cada vez. Y más como ustedes trabajan, que no es que hacen una cosa y se olvidan, sino que la siguen replicando y haciendo, pues tienen la oportunidad de mejorarlo a lo largo de la cadena del desarrollo. Entonces son 5 cosas: revisar, desarrollar el proyecto y planearlo, presupuestarlo, implementarlo, monitorearlo, evaluarlo y auditarlo, y volver otra vez al inicio del ciclo. En la evaluación de la tutoría se me olvidó decir, la auditoría es más por el lado financiero, ¿no? Para ver que yo ejecuté los recursos como debía ejecutarlos, que no me salí del presupuesto, y si me salí, ¿por qué me salí? Sea por encima o por debajo, y cómo eso lo puedo mejorar. Siempre pensándose en ustedes como programa y como equipo. Habrá momentos en que una persona es responsable, pero debo decir que en mi experiencia personal haciendo proyectos, no siempre una persona es responsable. Hay muchas veces que las fallas vienen de diferentes partes de la cadena, que se lleva la culpa el que está al final, porque le tocó la bomba. Pero es que fue que el señor que me asignó los recursos me los entregó 5 meses después, entonces a mí me tocó buscar por otro lado para pagarle a las personas, y entonces me cobraron los intereses y al final se desfasó el proyecto por esos intereses. Y la falla estuvo aquí, no en el que no pagó a tiempo. Entonces ese tipo de cosas son una cadena de errores que vienen desde atrás.
Y hay un chivo expiatorio que está al final parado, que le tocó poner la cara. Pero no, les aseguro que en el 90% de los casos, si no más, es una cadena de varias personas que hacen que haya una falla en el proyecto. Sí, entonces para que se piensen así. Si ustedes hacen el ejercicio como equipo, en dos días de un proyecto, hacer la planeación central, van a ser más exitosos que si dejan que la planeación se vaya haciendo por el camino. Porque por el camino surgen muchas cosas que no vieron y se les desfasan tiempos y presupuestos todo el tiempo. O sea, van a tener constantemente riesgos y cosas que no esperaban tener. Así su programa sea el más bonito de todos y tenga toda la efectividad de casa, tenga un muy buen producto, pero si está mal planeado, mal desarrollado, el programa se fracasa. Tengo un ejemplo, ¿ustedes conocen una organización que se llama Enseña por Colombia? Sí. Bueno, Enseña por Colombia viene una red en el mundo que se llama Teach for All. Y Teach for All está en muchos países del mundo. Resulta que hay un solo caso donde Teach for All no fue exitoso. Y fue en Río de Janeiro, en la provincia de Río de Janeiro. Llevaron el programa, lo implementaron como tal, y cuando llegaron al momento en que iban a entrar a los colegios públicos, oh sorpresa, resulta que la legislación del Estado de Río de Janeiro no permite contratar a alguien que no tenga título pedagógico únicamente. Entonces eso les tumbaba todo el programa porque no podían contratar a nadie. La idea de Teach for All y de Enseña por Colombia, por Brasil, por Perú, lo que sea, es que yo traiga profesionales jóvenes de cualquier carrera a enseñar por 2 años. ¿Por qué? Que sean buenos profesionales, no además cualquiera. Porque no necesito necesariamente estar formado como docente para poder dar una buena clase. La docencia se va adquiriendo por el camino, esa es su filosofía y les ha ido muy bien. En Estados Unidos son muy exitosos, en casi todas las partes son exitosos, pero aquí ellos trajeron un modelo que no se ajustaba a la realidad del contexto que tenía, no se ajustaba al contexto brasileño de Río, y se cayó. Y se cayó, y el modelo era exitoso, y la gente de ella no se dio cuenta. ¿Qué hicieron? Cerraron Brasil, se acabó Enseña por Brasil, y Teach for All le dio la espalda. Esto no fue la culpa de ustedes. Entonces es lo mismo, si ustedes están vendiendo su modelo de los talleres de reconciliación hacia afuera, cuando ustedes lo venden, díganle a la persona y ustedes hagan un acompañamiento, miren su realidad y miren si ustedes pueden llegar hasta donde yo llegué con su legislación. No se pierda ningún detalle, porque yo le puedo vender el mejor modelo del mundo que ha sido exitoso en 100 lugares, pero usted es la excepción. Porque usted no se dio cuenta que esa parte que yo tengo y que los demás tienen, usted no la tiene. Y perdiste la plata, el esfuerzo, dañaste un equipo, lo desmotivaste para el resto de su vida, porque conozco la gente de Enseña por Brasil, es amiga mía, y vive mucha gente con sus carreras frustradas después de 4 o 5 años metiéndole, y luego abandonados, porque su modelo no fue exitoso. Y no fue exitoso no porque no fuera una buena idea, sino porque había una barrera legislativa, que nadie en un momento importante se dio cuenta que tenía que cambiar. Entonces, no siempre es tener yo un modelo exitoso, es que ese modelo también se ajuste, y eso se da uno cuenta aquí. Entonces, la etapa de planeación es fundamental para cualquier intervención que ustedes hagan y que estén planeando hacer, en su contexto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna anécdota, experiencia que quieran contar? Porque vamos a meternos en algo un poco más teórico, menos chévere. Bueno, vamos a seguir, pero si vienen preguntas más adelante que tal vez estén dentro de este contexto, podemos hacerlas. Pues vamos a hablar ahora de un marco metodológico. Y este marco metodológico nos sirve para construir y ver nuestra cadena de valor a lo largo de todo lo que les he venido hablando. Y les va a dar como pasos específicos dentro de una matriz para pensarse a ustedes su proyecto, y para definir etapas, y para definir indicadores, para encontrar responsables, para asignar recursos, les va a servir para muchas cosas. Yo he encontrado útil al principio cuando vi esto de la metodología del marco lógico y la teoría del cambio, decía como pues esta vaina es como demasiado filosófica, pero no, uno cuando lo lleva a la práctica se empieza a dar cuenta que si uno realmente siguiera los pasos y se sentara a ser juicioso de esto, le iría mucho mejor en muchas cosas. Y no lo hacemos, y lo digo personalmente en mi trabajo, no lo hago porque no tengo tiempo. Es como me tengo que sentar a filosofar y a pensar y a preguntarle, no, lo hago rápido, y después uno se da cuenta al final que muchas de las dificultades que tuve fue porque no me devolví a mi marco y no me tomé el tiempo de hacerlo.
Muchas veces suena como una pendejada, pero uno se da cuenta que hay problemas graves. Y lo vemos trabajando en evaluaciones yo trabajaba de ambos lados, del gobierno y como consultora. Y el lado del gobierno uno se da cuenta que si uno no tiene la experiencia para hacer un buen marco lógico, le pide al consultor que haga cosas que no se pueden hacer. Y que después queda engrampada en una cantidad de vainas en la mitad que son malas para uno y para el consultor. Y que al final la plata se pierde porque las intervenciones son mal hechas y las evaluaciones no se pueden hacer como uno las pensó, por falta de experiencia. Entonces, en ese marco lógico uno también tiene que pensar en que necesita gente que haya trabajado ahí en las cosas y que tenga conocimientos profundos de los temas que para mí son un reto, que no se construye con una persona sola. O sea, ningún programa que busque ayudar a otras personas o mejorar cualquier condición social se puede trabajar en una persona individual. Es muy difícil, sino imposible, porque es parte de una sociedad a la que yo quiero impactar. Y una visión unipersonal no le sirve a un programa, porque siempre va a tener un sesgo. Mi sesgo es dónde crecí, mi familia, si tuve plata, si no tuve plata, si tuve educación, no tuve educación, si me gusta hacer esto, si me gusta comer esto. Va a cambiar completamente como yo enfoque. Por eso siempre los equipos diferentes multidisciplinarios son mejores. Y para la construcción de un marco lógico es mucho mejor tener un equipo diferente que vea las cosas desde diferentes ángulos. Entonces, ¿qué es el marco lógico? Entonces, el marco lógico es un proceso analítico con un conjunto de herramientas. ¿Para qué sirve? Para relacionar los conceptos, ¿qué conceptos? Los que sabemos: insumos, procesos, productos, resultados e impactos, y hacer un análisis sistemático de esos conceptos. ¿Cómo se hace? A partir de la construcción de una matriz de marco lógico, que ya les voy a mostrar. No se asusten porque es lo mismo que ya están viendo, que han estado viendo todo esto con Carlos en estos días, sino que está organizado de una forma distinta. Y tal vez tenga algunos nombres distintos. Acostúmbrense a que las cosas, como hablábamos al principio, pueden significar el mismo concepto, pero tienen un título distinto. Entonces, ¿cómo piensa en marco lógico? Lo primero que yo pienso en un proyecto de estos no es, yo necesito 10 personas o necesito hablar con este. Lo primero que yo tengo en mi cabeza es un objetivo general, grande, a donde quiero llegar. Entonces, es la contribución del proyecto a los objetivos de la organización, o sea, que este proyecto que yo voy a hacer aquí, ¿cómo le va a servir a la Fundación para la Reconciliación? ¿A quiénes va a impactar? Ese es mi primer paso, como mi objetivo general. ¿A quién voy a llegar? ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Y le hago todas las preguntas posibles. En ese sentido, vamos a ir primero por la primera columna y luego vamos a hablar de las demás columnas, porque es devolvernos. Aquí la cadena empieza con los insumos, pero los insumos es lo último que yo hago dentro de la teoría del marco lógico. Y si lo piensan con lógica, que suena redundante, uno piensa primero en las cosas grandes que quiere llegar. Entonces, aquí estamos buscando la reconciliación de un país en guerra. Entonces, ¿cuál es mi objetivo general? Llevar la reconciliación a las poblaciones que más sufren de violencia y que más han sido afectadas por un conflicto de años. Pongámoslo así, con todas las variables que eso tengan, que ustedes conocen mucho más en detalle. Entonces, listo, ya tengo mi objetivo, y es reconciliación. Propósito: ¿qué beneficios directos tiene para el grupo o para los grupos objetivos? Entonces, yo quiero que tengan una mejor comunicación entre ellos, quiero que aprendan a dialogar, quiero que aprendan a resolver los conflictos de manera pacífica, quiero que si están armados dejen las armas, quiero que en lugar de enseñar a los niños en la casa, los manden a una escuela donde puedan compartir con otros niños y aprender en sociedad. Todos los propósitos que ustedes puedan ver directos para el grupo de beneficiarios. ¿En qué etapa de la cadena estamos hablando? En los resultados. Entonces, si vamos el impacto, los resultados. Yo espero. Aquí, y esto que viene después es un poco la ambigüedad de los términos en inglés, vienen los resultados, que son los mismos productos que hemos hablado antes. Resultados y productos, ¿por qué se confunden? Porque las dos palabras son output y outcome. Y esas dos palabras a veces se usan indiscriminadamente en inglés. Pero aquí, esta parte de resultados se abre a los productos o servicios tangibles que entrega el proyecto. ¿Cuál es un producto o servicio tangible? Entonces, es ir a hacer el taller. Entonces, yo ya pensé hasta cuál es mi objetivo grande, pensé en qué beneficiarios y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a sentarme con un equipo de gente que está igual de empoderada a mí, que cree en esto, y vamos a ir a hacer unos talleres, o vamos a ir a enseñar a la gente a hacer esto.
bueno, y ahí nos planeamos cómo vamos a hacer esa parte. Y en un poco más atrás están las tareas o procesos. En este caso se llaman actividades. Esas tareas y procesos y actividades también incluyen los insumos. ¿Por qué? Porque en la cadena del marco lógico la parte de insumos se une con las actividades en una sola parte. Porque finalmente los cogen como, si bien en la cadena los separa y es una muy buena separación, aquí como yo todavía no estoy planeando, sino que me estoy pensando toda mi esqueleto o mi estructura para llevar a cabo mi objetivo general, entonces los pongo como en una sola labor y luego le busco responsables. Entonces piénsense hacia allá, que es lo mismo que hemos estado viendo, y los insumos están metidos en la parte final. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Cuándo lo deben hacer? ¿Con quién se tienen que hablar? ¿Qué procesos tengo que surtir? Entonces, ya ahí me pienso como, para llevar a hacer este taller yo necesito 5 personas. Esas 5 personas deben tener estos perfiles. Una debe ser pedagoga, otra debe ser psicóloga, otra trabajadora social, otro es el asistente y otro es el que lleva el agua. Entonces tengo esas 5 personas. Ellos se tienen que comunicar, tienen que tener un entrenamiento previo, y para ese entrenamiento previo yo les voy a mandar a que vayan a estos y estos ejercicios, les voy a dar una agenda o con un computador, un lápiz, lo que les tengas que dar. Y aparte de eso necesito que se conversen con estas. Entonces ahí en esas actividades yo defino cada cosa que necesito de esas personas y cómo se comunican. A esa descripción del proyecto se le adjudican unos indicadores. Entonces yo sé que ustedes ya vieron algo de los indicadores, de cómo son pertinentes, que se puedan medir, hay diferentes metodologías para hacer indicadores, como les enseñó Carolina. Entonces ya como supe que quiero, desde mi objetivo general hasta con cómo voy a hacer ese objetivo general, entonces empiezo a hacer indicadores y ahí me empiezo a devolver. Entonces empiezo de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque los indicadores de las actividades siempre son más fáciles de plantear. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Cuando yo quiero un indicador de impacto tengo que pensar en muchos pequeños detalles alrededor que no sé cómo medir. En cambio, medir tiempos, trabajo de personas, costos, es mucho más fácil. Ahí no estamos hablando de qué impacto van a tener sobre el objetivo general, pero sí puedo saber, son 5 personas de este perfil que se van a demorar 3 meses y van a costarme tanta plata. Para todos esos es más claro que para, pues es como la parte inicial. Sobre la definición de esos indicadores, entonces uno va montando su matriz. ¿Cómo se van a medir los resultados? Incluyendo cantidad, calidad y tiempo. Entonces, ¿cuánto necesito? ¿De qué calidad quiero que sea? ¿Y en cuánto tiempo? Para los productos, que es lo que yo voy a ofrecer, ¿no? Entonces, la calidad varía de persona a persona, la cantidad puede que una persona pueda ser muy eficiente y su forma de comunicar el mensaje llegue en mediodía y la de otra persona sea un poco más construida la relación y se demore 2 días. Cualquiera de las dos es válida, ninguna mejor que la otra. Simplemente yo tengo en cuenta cuando mido ese indicador que las 2 personas puede que se midan distintos y yo lo tengo en cuenta al hacer mi seguimiento, que esta persona trabaja de esta forma y esta otra trabaja de esta forma y son diferentes para mí. Ninguna, siempre quiero recalcar eso, que ninguna es mejor que la otra, simplemente están haciendo su trabajo de acuerdo a una medición que yo les voy a dar, sin ser laxo porque este es mi amigo, entonces se lo voy a medir con 10 días y el otro le voy a dar 1, ¿no? Que eso también pasa. Bueno, aquí entonces ahora llegué ya a los beneficiarios. Entonces, ¿cómo voy a medir a los beneficiarios? ¿Cómo voy a medir que ellos estén captando la cosa? Entonces, en este caso puede ser, no sé cómo sea la metodología del taller, pero yo les puedo hacer un examen pequeño. Y les puedo preguntar conceptos, por ejemplo. O los mido con que me traigan una cartelera que tenga su proyecto de vida. O que me traigan como unas ideas para cómo van a aplicar la reconciliación dentro de su círculo familiar. Cualquier cosa que ustedes puedan medir sobre los beneficiarios tiene que estar indicada en este caso. En unos es más práctico que en otros. Por ejemplo, como les decía, en Familias en Acción, entonces, ¿cómo mide el propósito? Entonces, yo sé si los niños están bien nutridos porque los puedo pesar y medir, y si están de acuerdo a sus parámetros dentro de la escala, están bien. También les puedo hacer unas pruebas de colegio para saber si están aprendiendo.
Entonces hay formas más fáciles de medir esos resultados. Y luego viene lo que es más complicado, que es cómo se va a medir el objetivo general, incluyendo cantidad, calidad y tiempo. Siempre cantidad, calidad y tiempo son importantes y son referentes a lo largo de todos los indicadores. ¿Por qué? Porque siempre quiero saber cuánto, en cuánto tiempo y de qué excelencia o no excelencia estoy hablando sobre lo que yo me propuse en el objetivo general. Entonces, empiezo desde arriba hacia abajo para planear mi intervención, pero para construir los indicadores de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los indicadores de la base siempre son más fáciles. Y yo puedo ir construyendo sobre, si ya sé que estoy midiendo esas actividades y que esas van a redundar en un resultado y en un posible, un producto y en un posible resultado y seguramente en ese impacto, pues ya tengo unas bases para decir que me voy a preguntar arriba. Entonces arriba mi objetivo general, como con el ejemplo que les estaba dando, es que la gente se reconcilie en su comunidad de 2 barrios. Entonces ya me di cuenta que necesité 5 personas de asesoría psicológica, porque tienen una problemática de atrás muy grande. Y se demoraron 3 meses y me costaron tanto tiempo. Pero yo vi evidencia que disminuyeron la cantidad de riñas que hay entre familias, por ejemplo. Pero tuve que hacer una medición al principio de cuántas riñas había. Entonces, ese tipo de cosas se presentan de abajo hacia arriba. ¿Y dónde miré esas riñas? Las riñas las pude ver ¿en dónde? En los productos, por ejemplo. Si mi producto era el taller de reconciliación, yo ahí tuve que haberle preguntado a la gente, oiga, ¿usted se pelea? ¿Por qué se pelea? De pronto no en esos términos ni con una encuesta así directa, pero yo me vi de una forma y ahí en el producto que yo estaba ofreciendo yo ya estaba preguntando por cosas que más adelante me iban a servir. Pero si yo llego al final y ¿cuántas riñas disminuyeron? Pues 5. ¿Y cuántas había antes? No sé, 10, 7. Pero si yo lo pensé desde abajo, yo empiezo a tener ideas de qué me puede servir hacia arriba. Piénsense que cuando ustedes, la evaluación de impacto es muy popular porque se supone que separa y mide como no las cosas a largo plazo, los impactos fuertes y es lo que la gente quiere vender hacia afuera, lo que le piden a uno las organizaciones internacionales y demás. Pero en mi concepto personal, la evaluación de resultados, de los resultados de mi producto y mis resultados sobre ese producto es mucho más valioso. Le da a uno una serie de enseñanzas en la mitad para que ese impacto se logre en la vida real, así yo no lo pueda medir. Pero ahí uno evidencia si sí pudo construir un producto bien hecho y pudo llegar directamente a las personas. Los impactados será como muchas cosas en la vida, 1 o 2 que les cambió la vida, pero todos al menos recibieron y tuvieron la opción de hacer ese cambio o de no hacerlo. Y eso sí lo puedo medir en los resultados. Yo sí puedo ver cuánta gente atendí, si esa gente que atendí fue a todo el taller o fue a 1 o 2 sesiones. También puedo medir si de pronto mi intervención en un espacio debe ser solamente de 2 sesiones y en otro de 10, de acuerdo a cómo sean las personas. Puedo medir si el equipo que mandé fue muy grande o fue muy pequeño, si lo sobrecargué. Esas cosas todas se ven entre los productos y los resultados. Uno puede tener un muy buen producto, mal enfocado y con pobres resultados porque nunca vio la población que tenía que atender. Entonces, esta lógica de pensarse desde arriba y luego medirse desde abajo es muy, muy importante para la planeación. Y es muy importante para que ustedes vean materializados su trabajo en unos indicadores buenos, que den cuenta que realmente es lo que ustedes hacen. No se pongan indicadores irreales, no se pongan indicadores de vamos a atender 1000 cuando pueden atender solo 100 bien atendidos y los 1000 todos a medir. Uno tiene que ponerse en la realidad. A veces nos pasa, ya con la experiencia, que nosotros hacemos un ejercicio muy similar al que tú nos propones. Hablo directamente de lo que hacemos con Jorge Hernán, que es el coordinador de la unidad de gestión. Cuando nos llega una invitación, normalmente nosotros atendemos por demanda, no por oferta. Entonces, alguna persona o entidad nos invita a ay, qué rico hacer unas escuelas de perdón y reconciliación para en tales lugares de Bogotá, por ejemplo. Y nosotros con Jorge Hernán nos sentamos a pensar y básicamente lo que hacemos es empezar a tablerear, digo yo. Entonces en el tablero, bueno, ¿para cuánta gente es y en dónde? Y si hacemos no sé qué y lo planeamos. Ya con la experiencia cada vez salen mejor. No salen perfectos,
porque nos preocupa cuando un proyecto sale perfecto o cuando alguien viene de Tendero y dice, todo divino, y uno dice, sabemos que no. Sin embargo, a veces jugamos. Sabemos que podemos impactar a 500, sí, pero pongamos 300. Y no, es más común en la fundación que la planeación o los resultados más bien superen lo presupuestado o lo esperado en términos de impacto. Escribimos 1.500 personas, pero sabemos que vamos a hacer 2.000. ¿Eso qué tan beneficioso es o qué tan maligno en una planeación? Porque yo siempre pienso, lo voltaba a ver ahorita mientras te escucho y digo, algunas veces siento que eso juega en nuestra contra, porque siento como si entidades o representantes de entidades te dijeran, con la fundación es muy barato, porque es que tú les pagas 1.500 y ellos te hacen 2.000. Nosotros lo llamamos, lo ponemos bajo una categoría que se llama valores agregados. Y sabemos a conciencia que los íbamos a tener desde el principio, pero siento que juega en nuestra contra. Ya antes lo veía como chévere, pero ahora ya no tanto. Es que eso va en la madurez que tengan ustedes como proyecto. Ajá. Yo soy de las que creo que una planeación mal hecha, o sea, que de cuenta de menos o de muchos más, está mal hecha. ¿Por qué? Porque yo conozco mis recursos. Al principio, claro, o sea, uno presupuesta bajito porque uno dice, madre, ¿qué tal que no lleguen? Y empieza a tener resultados. Y con el tiempo entonces van mejorando. Pero si tú estás planeando para atender a 1.500 y recibes 2.000, la que pierdes eres tú y tu equipo está llevando una carga extra que tú no presupuestaste. Tú le vendiste a tu cliente un proyecto donde le estás regalando, en este caso si son 2.000 y eran 1.500, estás regalando el 33% de tu trabajo y el de tu equipo. Entonces la planeación es perversa por encima y por debajo. Sí, puede haber un margen. Mismo salario. Además. Exacto. No, y es cierto. Claro. Sí, porque es que en ese sentido, para las personas que nos contratan o que contratan para la ejecución de un proyecto, se supone que es para el cumplimiento de lo contractual. Pero en el ejercicio sí hay una carga. Y mira, entonces yo voy a verificar cómo se recoge la información, quién es el responsable y cuándo se recoge esa información. Si ustedes recogen información, si yo me comprometo desde la fundación a recoger información para 1.500 y tuve que recoger de 2.000 y la tuve que agregar y la tuve que procesar, yo estoy incurriendo en el costo unitario de 500 más y nadie me lo va a pagar. Y si tan lindos, tan queridos, su intervención es lo máximo, pero la fundación se va a quebrar en un momento, porque no da abasto con un presupuesto para menos. O estamos diciendo que realmente vale menos lo que estamos haciendo. Y entonces el cliente puede decir, me está robando, por eso Es una mala lectura también. Por eso yo digo que es perverso estar muy por debajo o muy por encima, porque está indicando que ustedes no conocen el negocio que hacen. Y perdón por llamarlo negocio si ustedes no lo ven así, pero finalmente, así con o sin ánimo de lucro, yo no sé. Yo decía, incluye, por ejemplo, que tú estás en una reunión y te preguntan, y tienes que decirlo en ese momento, no hay opción, ¿cuánto vale? Y tú como cualquier vendedor tienes que decir un valor en ese momento y jugártela a mano alzada. O en el momento que sales a hacer un trabajo, dices, necesito tanta plata porque me va a demorar tanto tiempo y eso es lo que me voy a gastar, y no presentaste propuesta ni nada, es decir, dame tanto que me voy a hacer una cosa, o este proyecto te vale tanto, y después empiezas a hacer entonces sí todos estos procesos. Hemos vivido, ¿no? ¿Tanto cuánto vale tanto? Aquí viene algo muy interesante y es esta columna, de la última columna, que todavía no hemos hablado de ella, es los supuestos. Entonces ¿cómo voy a medir las actividades? Yo supongo que las actividades se van a completar de esta forma, con tantas personas y con tanta plata, ¿cierto? Justo lo que me acabas de decir. Entonces tú supones que con tantas vas a atender a 1.500, pero puedes que lleguen 2.000. Si tu supuesto de entrada es que van a llegar a 2.000, tú estás presupuestando mal, porque estás cobrando para 1.500 cuando eso te alcanza para 2.000. Ya sea porque él te pidió 1.500 y tú sabes que vas a llegar a más, o porque tú decidiste que solamente llegaras a 1.500, pero con un presupuesto para 2.000.
te estás robando tú mismo. Claro. Si los resultados se logran, ¿qué supuestos se mantienen? Lo mismo. Entonces yo ya distribuí mi presupuesto entre la gente y entre las actividades para producir un producto. Entonces ese producto bajo qué supuesto se hizo. Y como esto es todo integrado y se ve de abajo hacia arriba, entonces es lo mismo. Yo ya sé cuánta gente y cuánto tiempo se va a demorar y qué supuestos se mantienen bajo eso mismo. Entonces, de las actividades ya sé qué supuestos, porque de alguna forma uno tiene que planear, no supone que todo le va a salir bien o que todo le va a salir mal. Aquí tú supones que te va a ir mejor de lo que realmente presupuestas. Y bueno, después si el propósito se logra, qué supuestos se deben mantener para alcanzar el objetivo general. Entonces, aquí ya viene cuando ustedes replican. Y por eso tú dices que con el tiempo van mejorando. Claro, tus supuestos mejoraron porque tienes experiencia en la vida real. Entonces, la primera vez que yo hago el piloto, salgo allá con un supuesto imaginario de cualquier cosa que he vivido y allá me lanzo al agua y puede que mi intuición haya sido muy buena y me vaya muy bien o pues pésima y perdí toda la plata del piloto. Pero me dejó unas lecciones y en mi segundo intento, entonces yo tengo unos supuestos mejores. Los supuestos van llegando hasta aquí, pero si yo estoy pensando consistentemente en un programa a largo plazo, esos supuestos tienen que trascender hasta el objetivo general y esos resultados tienen que ir aportando. Pongámoslo otra vez en las escuelas. Entonces, ¿cómo van aportando? Yo fui la primera vez a Bellaflor en Ciudad Bolívar y llegué y fue un fiasco y me fue muy mal. La segunda volví al año entrante y mejoré. En lugar de que la gente haya salido como de mal genio, queriéndome matar, ya ahora la gente empieza a hablarme, a contarme cosas. En mi tercera intervención, entonces ya la gente que vino tras sus familias, porque dicen, no, esta gente tiene algo bueno que nos está contando y vale la pena escucharlo. Eso pasa mucho. No, yo sé. No, y lo tengo clarísimo, porque mi familia trabaja en una fundación, trabajó mucho tiempo, ya ahora no, en Bellaflor, y uno se cansa de que la gente esté acostumbrada a que le den, y se acostumbren a que les den y a que no tengan que trabajar, sino a vivir de la caridad de otros. Y te pintan el cuadro dramático, uno va y les haces... Hace muchos años con unos amigos nos unimos y les conseguimos un horno para hacer pan, lo limpiamos, les montamos la panadería, nos fuimos a hacer un trabajo en campo y volvimos. Y la panadería estaba quebrada, porque la gente no quería trabajar. Y eso de este lado es supremamente frustrante. Tal vez el error sea gramatical. Fíjate tú. Bueno, psicológico por los colegios. Les montamos. Totalmente. Eso fue hace muchos años. Y yo he entendido ahora con el tiempo que seguramente el proceso, con muy buena voluntad, estuvo mal hecho. No les montamos, sí, claro. Yo tengo una pregunta y es que en algunas organizaciones se utiliza el marco lógico, pero uno coloca otra columna donde se identifica cuáles son los factores externos que podrían colocar en riesgo la implementación. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de vivir, monto todo el tiempo, pero una amenaza constante para la implementación es la agudización de conflicto armado. Sí. Entonces aquí más allá que la columna no esté, bajo esos supuestos tú tienes los supuestos buenos y los supuestos malos. Y esos supuestos más que supuestos son riesgos también. Entonces aquí yo supongo que las actividades se completan en los tiempos, o sea que no tengo ningún riesgo, que yo cumplí mi planeación a tiempo. Pero también pueden ser los supuestos que están asociados a riesgos, y es que en Toribio no me dejaron entrar y yo no pude completar la actividad. Digamos que esta columna de supuestos la puedes abrir. Está ahí incluida, pero sí sé a lo que te refieres. Y es lo que pasa mucho dentro del gobierno ahora, se habla de esta planeación por resultados con una matriz de riesgos adjunta. Entonces yo tengo todo mi marco lógico, y en ese marco lógico también identifico riesgos en la mitad. Los riesgos en los indicadores no hay porque esos son para medirse, pero hay riesgos en las fuentes de verificación. ¿Qué pasa si se quemó el DANE que recoge toda la información mañana? Pues, baila. Todo lo que estábamos midiendo ahí se perdió, porque no estaba en ninguna otra parte. Digamos que ese no es un riesgo real, porque hoy en día todo hay un servidor, no sube todo a la nube y ahí se queda y no se perdió todo. De pronto solamente una parte. Pero si se muere el responsable de la recolección y era el único que sabía cómo se hacía, o si no fui en el tiempo que tenía que recoger la información porque llovió, entonces esa matriz de riesgo se adjunta a esto y es completamente... La manejas más como matriz de riesgo, no se ve reflejada en el ejercicio.
No, tú la puedes poner como tú te sientes más cómodo manejándola. Si tú la quieres adjuntar a cada parte del proyecto, está bien. Pero yo la pondría o como otra columna de riesgo sobre que está adjunta a los supuestos, o la puedes hacer aparte. Pero desde que tú los identifiques para cada etapa del proceso. Eso sí es clave, eso no se puede separar. Hay unos riesgos adjuntos a los insumos, hay unos riesgos adjuntos a los procesos, otros al producto, otros a los resultados, y bueno, y el impacto es lo que queda de eso. Porque finalmente el impacto no es que no tenga riesgos, sino que en ese impacto se materializan los riesgos malos o los riesgos buenos que se enfrentaron. Los riesgos buenos me quiero decir que salió mejor de lo que yo esperaba. Como en el caso de acá, atienden más de los que... Ahí mi consejo futuro es que se vienen en números reales. Sí. No. Haría también una consideración en términos de los riesgos, y es cuáles son los riesgos cercanos, porque habría muchos riesgos uno podría llenar de posibilidades, son muy lejanos de pronto o unos más cercanos. Sí. Entonces, también considerar ese elemento, porque en algún proyecto me acordé que una persona hablaba de todos los riesgos casi que hasta que el presidente se muriera. Estoy sangrando, pero lo que digo es cómo asociar cuáles son los riesgos más cercanos que uno podría prever, porque también uno sabe que podría. Pero te voy a dar, hay una pista, y es que obviamente hay riesgos de corto, mediano y largo plazo. Mis riesgos de corto plazo casi siempre están en los insumos y en las actividades, que son las cosas que yo manejo directamente. Los de mediano plazo están en el producto que estoy dando y en los resultados que espero de ese producto. ¿Por qué? Porque es lo que yo estuve ahí. Y en el largo plazo, ya los riesgos que afecten el impacto. Que no es tan descabellado pensarlo así. Porque es que tener como a largo plazo tú no tienes tantos riesgos en las actividades. ¿Por qué? Porque es lo que tú controlas directamente. Tú controlas la gente que contratas, tú controlas los procesos que hacen, controlas con quién se relacionan. Entonces el riesgo puede ser que yo necesito hablar con presidencia y no me den una cita mañana, sino que me la den dentro de 2 meses. Ese es un riesgo a corto plazo. Pero entonces del producto que tienes que entregar, del entregable en este caso, tú mides también un riesgo, pero ya más a mediano plazo, porque no solamente depende de ti, depende de la relación que te den otros, depende de que tengas un mercado para llevar ese producto, porque tienes que, aquí no trabajan como me estaban diciendo por demanda, entonces el producto ya lo está esperando a alguien. Entonces puede que ese alguien diga, lo quiero para mañana, y después mañana diga, no, es que mejor el año entrante porque me pasó esta coyuntura. Ese es un riesgo de mediano plazo. El resultado es el impacto inmediato de aplicar ese producto a tu población beneficiaria, también está en el mediano plazo. Pero ya en el largo plazo está lo que venga con el objetivo general. Entonces, también en esa construcción uno se piensa los riesgos en diferentes etapas del proceso. Y hay grandes centros de análisis de los riesgos, pero de manera insospechada. No sé, podría yo pensar en Washington, o pensar en el Pentágono y en otras entidades de ese corte. Por ejemplo, aumentar los niveles de satisfacción en necesidades de bienestar puede generar procesos revolucionarios, entonces es mejor no aumentar. Lo digo porque son paradójicos, ¿no? Una recomendación de política internacional puede ser no mejores los servicios de agua potable hasta tal nivel, ni los de alimentación, ni los de acceso al trabajo, porque en esos momentos se ha demostrado históricamente, se producen procesos de inestabilidad política para los regímenes que los han desarrollado, paradójicos. Sí. Es tan perverso que llega a ser así. Y, por ejemplo, mira, nosotros trabajamos hace 2 años, hasta el año pasado, con el gobierno de Jamaica, con el Banco Mundial. Y la idea era que les íbamos a ayudar a mejorar su presupuesto de inversión pública. Jamaica es un país en quiebra, que endeudado como hasta la 3ª generación, con unos proyectos de inversión que llevan 10 años, unos elefantes blancos ahí dándoles plata. Nosotros dijimos, listo, hicimos todo el análisis, no sé qué, pero no tuvimos en cuenta que los tiempos de trabajo ellos son diferentes a los nuestros. Entonces, a los 6 meses teníamos el primer diagnóstico, fuimos a Jamaica, no sé qué, bla, bla, bla. Nos odiaron porque no les gustó el análisis. Y toda esa relación de odio, no es odio de verdad, pero pues casi la decía, duró como 6 meses hasta lograr entablar una relación con el gobierno jamaiquino, en el que ellos no se sintieran atacados por nosotros, sino que sintieran que nosotros éramos una herramienta para mejorar lo que estaban haciendo.
Eso fue la primera vez que fuimos y fue un proceso muy largo. Cuando regresamos, esa relación había cambiado del cielo a la tierra. Entonces no se imaginan cómo esta gente ahora estaba ávida de saber qué podía hacer para mejorar su condición. Pero nosotros como equipo de trabajo nos demoramos un año más de lo que esperábamos para llevar a cabo un proceso porque no contamos con la barrera de entrada. Lo que abordamos con la idiosincrasia, nuestra matriz de riesgos, nadie la pensó en ese sentido. Dijimos, no, esto ya se hace así, en 3 meses y ya salimos. Y es la hora que muchas de las cosas que están haciendo todavía están en discusión. Porque son riesgos que uno no conoce, porque no trabajan con la comunidad o no le preguntó a alguien que sí sabía. Muchas veces el ejercicio, lo que vos le decís, no le gusta lo que da la plata. Por ejemplo, yo trabajé el año pasado con el DAN, en el Centro de Agropecuario. Nosotros decimos, venga, lo que pasa es que el transporte de aquí a acá son 3 veces más lo que se está presupuestando. No se está mal. Entonces, eso vale plata. Cada galón de gasolina vale 9.000 pesos, allá vale 14.600. ¿Sí? Cuando fue la implementación se dan cuenta que la alcanzó hasta el 40% del recorrido. Ahorita están rehaciendo. Segundo, en ocasiones, por ejemplo, el famoso enfoque diferencial. Yo lo hablo muy incluyente. Cualquier acción que sea de comunidades étnicas hay que hacer, si es gubernamental, consulta previa, si es un actor social o comunitario, puede ser un proceso de concertación, que eso requiere plata. Hay que hacer asamblea general, hay que hacer socialización del proyecto y solamente cuando se da por sentado ese proceso se puede implementar. Sí, claro. ¿Sí? Sí, y eso pasa creo que en la mayoría de intervenciones del gobierno es así. Porque, y esto es perverso en general en el país, es que una cosa es trabajar desde el gobierno central en Bogotá y otra cosa son las regiones. Y mucha gente de la que planea tristemente, o de los que planeamos alguna vez, no me excluyo de la responsabilidad, desde acá no pensamos en esas cosas. Ah, bueno, entonces yo cojo un bus sin tanto y se valen como 40.000 pesos porque es tanta distancia, pero uno nunca se imagina lo que necesita uno desplazarse. Cuando estábamos en que estábamos hablando, algo que se llama la banca de las oportunidades, fuimos a hacer unos talleres en Necoclí y llegamos a Necoclí y teníamos un estimado de viajes y era lo mismo. Nosotros llegábamos allá y ese pueblo más cercano dijimos, no, todos llegan fácil aquí. Nunca contamos que las señoras de las veredas, algunas tienen que montarse en un caballo 2 horas para poder llegar al casco urbano y de ahí coger un bus. Y entonces listo, le doy lo del transporte, pero es que esa señora se demoró medio día en llegar y tiene 2 hijos. ¿Y quién le va a cuidar los hijos? Y la comida de esos niños, y la comida de ella, y su regreso, si no alcanza a devolverse el mismo día porque es otro mediodía de viaje. Eso no se conoce hasta que uno está en el terreno. Uno no lo conoce desde acá, es imposible conocerlo. Tiene uno que estar en el día a día, y si ese día llovió y está lleno de barro, entonces ya no es mediodía, sino 3/4 de día. Y yo no pronostiqué que necesitaba pagarles hotel, y que necesitaba pagarles no una comida, sino 3, y que no era una mamá, sino una mamá con 2 niños. Eso le genera muchos problemas a los equipos de campo cuando tienen que enfrentarse a los equipos administrativos y jurídicos. Por eso yo les decía desde el principio que un buen ejercicio de planeación requiere de varias personas. Requiere del experto en campo, pero requiere el administrador. ¿Por qué? Entonces el experto en campo también puede ser relajado, paternalista, que aprendió a amar a su comunidad y quiere tratarlos lo mejor, entonces él va a decir no, y tengo que darle 5 días y no sé qué, y bueno, y en este hotel. Entonces necesita al financiero que le esté diciendo, pues no tengo toda esa plata, y que le esté diciendo, porque así somos todos, o sea, esto es inherente, y más cuando ustedes hacen un trabajo social, es inherente que uno le coja afecto a las cosas que hace, y a las personas con las que trabaja, y a las historias de vida con las que se va a encontrar. Uno llega destruido muchas veces de esos trabajos en campo cuando se encuentra con unas historias, también llega empoderado y feliz, y otra, pues también pasa eso. Pero en esa generar lazos con las personas en las que uno trabaja en proyectos sociales, uno va perdiendo la objetividad. Y esa objetividad se la devuelve a uno el equipo que se queda acá y que no conoce lo que está pasando. Entonces es muy bueno que uno tenga ambos lados de la moneda. Y es muy bueno que uno siempre tenga un pueblo a tierra en esta planeación. Para no irse en el exceso de proteccionismo y que no les pase lo que pasó a mí, que les hicimos, compramos y todo el cuento. Pero nadie nos tenía un pueblo a tierra. Era como un sueño de que voy a cambiar la vida a alguien. Exacto. No, y ni siquiera era el sueño de las personas, era el sueño de uno. Ahorita en el Amazonas estaba de vacaciones y nuestro guía era un nativo.
me sorprendió tanto conocer a un nativo que nos llevó a su tribu y no sé qué, súper chévere. Y el tipo nos decía, él no quiere salir de allá. Él está feliz haciendo lo mejor que puede para su familia. Y es orgulloso de sus raíces, de contarle a uno lo que hacen, de contarle las historias de sus abuelas, de que todavía habla ticuna, que después con sus hijos les está enseñando. Es súper chévere ver que la gente no quiere salir. Pero la idea de nosotros desde acá es como, uy, no, tenemos que ponerles el hospital y la super universidad y tienen que hacer esto y todo, y industrializar y poner las mejores vías y todo. Hay poblaciones que no necesitan de eso. Que las medidas son relativas en cuanto a quién lo saca de su contexto. Es gente que no quiere vivir en una ciudad grande como Bogotá porque la ciudad es agresiva, a ellos les gusta su selva, así uno la vea agresiva, pues es su entorno. Y uno tiene que ser capaz de comunicar ese lenguaje y planearlo desde ese punto de vista. Es difícil, ¿por qué? Porque en el caso de Colombia, que somos tan diversos, y con sus escuelas de reconciliación, son reconciliaciones diferentes, en contextos diferentes, con personas que están viendo cosas distintas a lo que uno está viendo. Entonces tener un solo esquema rígido no va a funcionar. Pero asimismo tiene que haber unos parámetros. Hay algo que me interesa a mí como ubicar dentro de todos estos esquemas, dentro de todos estos ordenadores que tenemos, y no sé, lo que voy a decir es como para tratar de buscar confirmación o desvirtuación, es una pregunta. Porque pensaba que marco lógico epistemológico, marco lógico institucional, internacional, nacional, y marco lógico institucional interno, la propia institución que es la Fundación para la Reconciliación. Yo decía, no los vemos, pero quiero ubicarlos porque todas estas charlas conectadas con el cuadro que estamos mirando son periféricas al cuadro, no están dentro del cuadro, pero sí tenemos otros cuadros. Entonces, ¿dónde ubicarlas? Y el único lugar en que podría yo ubicarlas en este momento con lo que hemos hecho es en insumos, porque mi marco lógico epistemológico, que es este del que estamos hablando, donde lo ubico yo en esos cuadros y empiezo a mirar sería en un insumo, ¿sí? O la coyuntura nacional o la coyuntura internacional si estamos asociados a ellas, o la coyuntura interna misma de la institución, porque todos esos temas los estamos tocando en estas intervenciones. Y busco un escaque en donde ponerlos y diría yo en insumos. Los tengo que mirar, es un insumo, la institucionalidad es un insumo, es la Secretaría de Gobierno de Bogotá, pero es la Fundación para la Reconciliación, pero es la coyuntura propia de la localidad en la que estoy trabajando. Pregunto. ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo quería hace ratito quería decir algo, es que cuando uno mira los ejemplos de lo que no se concibe, sino cuando se llegan a Ecoclí o en fin, es que deja ver que el marco lógico no es tan lógico sin la lógica que lo precede, que no es lo que Jairo nos está diciendo. Y creo que ahí es donde uno pasa muy rápido la diapositiva anterior que tú pusiste. Porque hay una que quería asociar sobre, no sé si vas a... ¿La del ciclo? La teoría del cambio, por ejemplo, que subyace a otros... Que es lo que vamos a llegar después. Pero me gustaría si pudieras poner la anterior. Porque es que lo que suele suceder... ¿Esta? No, esta es clave. Lo que pasa es que creo que cuando uno habla de marco lógico, con afán salta al cuadro. Y en el cuadro, pues eso es otro pelo. Pues porque es que el cuadro tiene obviamente una estructura lógica e incluso el lenguaje. Pero esto es fundamental dentro de, antes de abordar el cuadro, que es un proceso analítico. Entonces un proceso analítico no es hacer el cuadro. No. El proceso analítico es más o menos, creo yo, empatar con lo que tú estás diciendo de todas las vicisitudes, el trabajo multidisciplinario, los riesgos, el contexto, para qué es, dice, hacer análisis sistemático. Creo que esas palabras son pesadísimas. Y yo lo asocio por la fuerza que tiene, por ejemplo, la teoría del cambio. ¿Qué es lo que estamos hablando de teoría del cambio? Sí, ahorita vamos a ver algo. Después del break, creo que vamos a hablar de la teoría del cambio. Pero el punto, y de lo que yo te iba a responder ante esto, es que, como tú lo nombraste al principio, ese marco lógico cambia dependiendo de tú quién seas y qué utilidad tengas de él. La matriz es simplemente una forma pragmática de poner todos estos conceptos e ideas, obviamente incompletos, dentro del análisis. Pero lo valioso es que yo pueda, por lo menos las relaciones básicas, identificarlas para poder medirme dentro de ellas. También la relación que ustedes han establecido con nosotros, tú lo subrayaste en las primeras
planteado ya es, nosotros somos una institución que dialoga con usted, por ejemplo, en esta coyuntura. No sé cuando tengan otros contratos, cómo se cambia también, pues es un marco lógico en términos del contrato y de las expectativas que se tienen de cambio. Mientras que ustedes lo han presentado aquí, dialógico, ¿sí? Miren, nosotros sugerimos estos ordenamientos, son posibles, ustedes apropien y desarrollen por donde quieran. Y vamos a estar hablándolo y miraremos nuestras apreciaciones acerca de lo que ustedes hacen y estamos sembrando una serie de enunciados, de preocupaciones comunes entre ustedes y las irán desarrollando y las iremos desarrollando. Es bastante abierto, es bastante open. Y la otra cosa es que, por ejemplo, nosotros lo vemos, nosotros también trabajamos por demanda, pero nuestros clientes son diferentes y nuestro producto es distinto. Entonces nuestro producto varía desde una evaluación de política pública hasta un estudio de mercado, hasta una capacitación para ustedes de lo que hacemos en el día a día. Entonces ahí nuestro marco lógico también cambia y tiene supuestos distintos y nuestros insumos son algunos parecidos a los de ustedes, pero nosotros no trabajamos implementando programas. Entonces, por ejemplo, para nosotros este ejercicio de enseñarles es diferente a nuestro trabajo habitual. Ahora, por ejemplo, en la coyuntura institucional, cuando tú vas a definir en un proyecto específico, como puede ser de los que están aquí, el de la PCR, habiendo venido un piloto, para redefinir el marco lógico, te puedes haber gastado 6, 7, 8 meses. Y hay una presión institucional porque viniendo del piloto, tú tengas tu nuevo marco lógico al otro día y se empieza a ver las reuniones y las reuniones y las reuniones como filosofar. Sí. Y cuando tú estás a cargo de un proyecto y con la responsabilidad de un proyecto, entras en contradicciones. Claro. Porque filosofar es evaluar, razonar, pensar, repensar, volver a mirar, ¿sí? Y esos tiempos a veces dentro de todos estos cuadros son inestimables, porque ¿cuánto tiempo demoras tú descubriendo que haciendo una deducción, por ejemplo, de un coeficiente, que era algo necesario cuando hicimos un giro hacia el desarrollo experimental, y cómo nos cabía eso en 8 años de trabajo si queríamos hacer un giro hacia el experimental? Y para llegar a él, fácil, yo te lo explico en 30 segundos hoy. ¿Cuánto tiempo costó que yo sea capaz de explicarlo hoy en 30 segundos? 8 meses de trabajo. Y alguien me podría preguntar, demuéstremelo, y se lo podríamos demostrar con los apuntes y desarrollos. Y todo el trabajo que tocó hacer, casi que era un proyecto, lograr llegar a la deducción de un coeficiente de legitimidad, que así se llama hoy, casi que fue un trabajo que requirió, que era un proyecto, en sí mismo él era un proyecto, haber dicho, vamos a trabajar los próximos 6 meses en definir un coeficiente y diseñar los instrumentos con ustedes. Y ahora que tú estás entrando, el momento después de 8 meses, más de 2 años de estar hablando en sentido experimental, con la psicometría y la evaluación, solo 8 meses después, psicometría dijo, ahora sí podemos trabajar juntos porque no podíamos agarrarles a ustedes por dónde era posible juntarnos. 8 meses cuando hicimos la deducción, psicometría, después de 2 años digo, ahora sí, los entendemos. No habíamos desarrollado un objetivo en sentido experimental que psicometría pudiera convertir a sus lenguajes. No nos podían agarrar, estos son etéreos, estos sí que filosofan, pero filosofando llegamos a la posibilidad de decirle en cuanto a psicometría, lo que queremos es ver esta psicometría. Inmediatamente, en 8 días tenía una batería de instrumentos que en 2 años no había podido desarrollar, porque en 2 años no habíamos podido llegar a la deducción de que necesitamos era un coeficiente de legitimidad. Solo fue la argumentación de él. Psicometría lo entendió y digo, deme un mes y en un mes le traigo lo que quiere, ahora sí. Pero aquí hay una cosa que quiero rescatar de lo que se hace, que es valioso, y es que se piensen en 2 cosas distintas. Una cosa es el desarrollar un proyecto dentro de esto, y otra cosa es la creación del conocimiento que viene alrededor de ese proyecto. Lo que pasa es que en términos de trabajo persona, las 2 cargas se van a unir. Pero yo no le puedo decir a mi cliente,
deme un tiempo indeterminado para filosofar, porque prácticamente no funciona. Pero un momento. Pero el proyecto, como es longitudinal, entonces es un proyecto que viene en línea. Piloto, y después entonces aplicaciones. Y puede ser que en un momento que no está estimado, tú le tengas que decir al piloto lo que tú creías que tenía al otro día. El piloto se te va a demorar 6 meses de digestión, porque se ha pensado que la digestión era inmediata. Digamos, esos son los aprendizajes que claro, no. de un piloto tú sales a digerir cuánto tiempo, a veces es inestimable. Pero ahí es donde Porque viene está dentro lo del que te estoy proyecto. diciendo, la diferencia entre la construcción del conocimiento, que va paralela al desarrollo de los proyectos, que es un poco perverso, porque a uno le gustaría que esa construcción de conocimiento se pudiera aplicar inmediatamente y que yo pudiera decir, listo, ya aprendí hice toda esta digestión, como tú dices, y lo mejor es hacer esto, pero al mismo tiempo tengo una demanda que desafortunadamente no puedo dejar de atender. Entonces tú como parte del equipo y todos los demás tienen que estar contribuyendo en esa generación de conocimiento, desafortunadamente al tiempo que hacen la implementación, porque no hay otra forma de hacerlo, y es como un poco de ensayo y error si lo miramos desde el lado de las ciencias más exactas. Más de la cadena de poder en la que tú estás hablando. Yo quisiera hacer una reflexión, y es frente a lo siguiente. Muchas veces nosotros damos muy duro al marco lógico, ¿sí? Colocándole más elementos de los que él realmente tiene alcance. Las discusiones políticas, las metodologías, el posicionamiento epistemológico que yo quiero implementar a mi acción es propia mía. Yo veré si hago un proyecto para el desarrollo de conocimiento, ¿sí? Sí. Y utilizo un marco lógico para poder ubicar cuáles son las acciones para implementar. Lo que yo quiero invitar es que el marco lógico es una herramienta. Sí, claro. Y otra cosa, qué pena interrumpirte, y es que tú preguntabas, ¿el marco lógico de quién? De la institución. Está hablando como patrón. El marco lógico de la institución, ¿Puedo tener el dato? el marco lógico de la institución tiene que tener en cuenta este tipo de cosas de generación de conocimiento. El marco lógico del proyecto es otro y tiene que llevar a cabo la implementación. Entonces, de nuevo, dependiendo de donde tú te pares, va a ser distinto. Tú no lo puedes colgar a ti como implementador de ese proyecto. Todas estas cosas están en el marco lógico porque no las puedes cumplir. Ni es parte de tus objetivos, ni es parte de tu trabajo, de impacto final. Pero sí es... Porque es interesante que miremos la arquitectura institucional en la cual estamos inscritos, no importa qué operador sea. Porque claro que aquí también tenemos diferentes rangos, ¿sí? Y términos de referencia. ¿Y quién es operador? Pero no todos somos operadores, ¿sí? Entonces lo digo es porque para que evidenciemos en qué lugar de la cadena de roles, y los roles están asociados a poderes necesariamente en las instituciones. No tengo una teoría sobre el poder en ese momento, es objetivo. Tú estás en algún lugar, no, tú estás en algún lugar, tú estás en algún lugar en una institución, y ella tiene sus formas de gestionar el conocimiento, los proyectos y demás. Eso es interesante, porque no se ubica dónde está, y además a partir de ahí puede reflexionar la institución. Porque lo que estamos también, que me parece importante subrayarlo, y creo que lo hemos venido haciendo en diferentes intervenciones, es trascender, no para quedarnos ahí, sino para recordarnos que estamos dentro de un dispositivo específico también que se llama la institución, Fundación para la Reconciliación, porque es que aquí, como recurso humano, en diferentes renglones donde estemos, en las relaciones con la institución, se generan análisis colectivos que trascienden el marco lógico estricto de un proyecto y hace sugerencias a la institución de cómo también ella debe desarrollarse y generar propuestas y generar cambios, etcétera, etcétera. Sí. No quiero perder la oportunidad para decirlo porque también lo siento como un escenario de cultura política interna, institucional, y de cultura política externa frente a las instituciones que nos contratan, nacionales e internacionales. No perder la oportunidad. No, y eso está bien. Nosotros desde Econometría les voy a contar un poquito. Llegamos hace un par de años a darnos cuenta que hacíamos un trabajo, que lo hacíamos aparentemente bien porque el mercado nos contrataba bien para eso, pero que dentro de la cultura interna no habían esas claridades. Entonces cada cual está haciendo lo suyo y lo hace bien, pero no hay como un eje central que esté guiando el trabajo hacia dónde va, en dónde lo puedo mejorar. Y eso es importante, que uno entienda qué parte de ese rol dentro de su institución está jugando y hacia dónde lo puede potenciar y cómo puede ayudarse con otros. Entonces sí que entiendo que cada uno está en un programa distinto, pero ustedes como fundación también tienen un propósito y como fundación también tienen una imagen y hacen algo hacia afuera que es importante
igual que los programas que ejecuten. Entonces, en ese sentido, cada cual tiene que identificarse un poco con esa partecita que le toca hacer y contribuir de esa forma. Entonces, no es una discusión que pareciera diferente, pero que va en el mismo contexto. Aprovechar la oportunidad y volver al tema que nos compete. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta sobre el marco lógico? Antes de, para que salgamos al break. Porque lo iba a hacer un poquito más tarde, pero entonces no quiero empezar lo de teoría del cambio. Prefiero... Creo que es importante pues, ser un poquito más rigurosos en términos del lenguaje que exige el marco lógico, porque a veces padecemos, conociendo la arquitectura institucional, de tener un poco más de cuidado en el lenguaje. Entonces hacemos unas propuestas donde uno dice, no sé, adjetivamos y colocamos unas palabras que uno no la puede poner en un cronograma, no la puede poner en una cadena de valor, pero te comprometiste con el donante. Entonces sí. Creo que sí es algo que es importante tener en cuenta cuando uno es muy de la cultura latinoamericana. Es interesante, lo quiero subrayar 3 veces, porque ¿qué acciones hemos emprendido? Eso sí es concreto. Hemos ido a gestión de proyectos, involucra también una posición de cada los proyectos en donde estamos. Hemos ido a la oficina de proyectos porque es la que agencia y va y presenta, uno sabe y utiliza esos discursos que poco a poco los iremos mejorando porque están llenos de pleonasmos y de unas metafísicas terribles. Pero eso nos pasa a todos. Ni poesía alcanza a hacer, lo cual nos pone a uno lo hace vulnerable a tecnócratas como tú. Entonces ¿qué hemos hecho? Entendemos también que ese es un contagio que viene de hace mucho tiempo y se ha venido tratando de mejorar internamente, ¿sí? Quitarle toda esa poesía. Pero ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos por el proyecto a la oficina de proyectos, lo bajamos y lo devolvimos, ¿sí? Porque no podemos pedirle a proyectos que esté en la filosofía 7 meses, es otro su asunto. Entonces es también compartirnos eso, y ayer lo mirábamos mucho cuando empezamos a trabajar sobre indicadores, todo ese trabajo que estábamos haciendo ayer. ¿Cómo tenemos que tener unos diálogos? Por ejemplo, no nos pueden llegar un contrato, ¿sí?, en el que no hemos participado como operadores internos, como operadores internos, porque después entonces nos toca empezar a hacer salvedades. Cuidado, agarra. Eso nos decía, en la arquitectura institucional hay que mejorar estos diálogos, hay que participar en la elaboración del proyecto, incluido que obviamente por los roles y las funciones, tiempos y momentos que tenemos, que los proyectos que agencian la unidad de proyectos hayan podido ser corregidos, porque eso sí es una necesidad ni la berraca. Tú encuentras ahí una floritura, eso es pura carreta. Sí, y la carreta yo no sé cómo a veces logra vender, pero hemos logrado vender. Entonces toca ir, pedir el proyecto, decir que consideramos eso, que nos lo presten 15, 20 días, un mes, que les vamos a devolver un proyectico que nos satisface más y que está actualizado de acuerdo a los desarrollos que uno está teniendo. Bueno, pues digamos que hay oportunidades. La arquitectura institucional también a veces deja que se acabó el proyecto, tú entregaste tus productos y te fuiste. Exacto. Bueno, sí, porque entonces, yo creo que también en esa lógica, en lo que plantea Jairo como el ejercicio que hemos hecho, que venimos haciendo, algo muy sencillo en el que insistíamos es que el título del documento es propuesta técnica y es un documento de discurso. No le veo lo técnico por ningún lado. Entonces, pensemos en lógica, es un documento técnico, por tanto. Y yo creo que cuando veamos más adelante cómo se planea un contrato, unos términos de referencia, vamos a devolvernos un poco a eso. Creo que en la próxima sesión. No críticamente de nosotros. No, le pasa entonces. Críticamente de los que nos aceptan los proyectos. No. Los que nos compran. Bueno, Y a pesar de todo, pero yo voy a decir una cosa aquí, que es lo que les decía antes. Esa parte que ustedes hablan de carretuda es inherente a nuestra cultura latinoamericana. Los latinoamericanos adornamos las cosas, nos gusta hablar con muchas palabras. Es muy chistoso porque mira, Hidalgos, románticos, y entonces, lo anglosajón, ¿sabes? ¿Cómo funcionamos nosotros en nuestra sociedad? Si yo necesito que aquí me hagan un favor, yo, ay, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y digamos que es mi empleado, ¿no? Que trabaja para mí. ¿Cómo te ha ido? No sé qué, ¿dormiste bien? No sé qué, desayunaste así. Oye, me gustaría que... No, ¿sí? me haces un favorcito, me regalas el informe. Pero, exacto. Y a la media hora, sin embargo, vuelve después de tanta idea. Y dice, ay, qué puta bonito para allá. Pero
Mira, yo estudié, por ejemplo, en Holanda, y los holandeses son pragmáticos y son directos. Y a mí, uno al principio decía como, entonces él decía, la tarea, y yo como, bueno, como, ¿dónde? ¿Cómo así? Mi jefe me llamaba, trabajé en una firma, me decía como, listo, necesito esto dentro de 2 horas. Y ya, y uno quedaba como, pero ni me saludó, ni me pidió favor, ni acabo de llegar, me está regañando. Y el tipo súper normal, y uno con un video aquí gigante, no, es que me odia, soy el peor trabajador. ¿Por qué? Porque es inherente a nuestra cultura echar carreta. Nos guste o no, es inherente a nuestra cultura y la gente no está acostumbrada a ser directa. Entonces, yo leí un montón de propuestas cuando trabajaba en planeación de todas las firmas de este país diferentes, y cada cual tenía, que te llegue una propuesta de 300 páginas que tienes que calificar en 2 semanas con otras 5. Eso es un insulto para el técnico que está calificando cuando yo pedí una propuesta técnica. Y entonces me hacen una visión del programa en los 100 países del mundo donde está y no sé qué, y yo presento una propuesta para atender a una escuela de 10 personas. Y entonces todo el marco teórico que tiene esta propuesta. Entonces ahí ustedes pueden poner parámetros.